¿Qué tal a todo el auditorio presente? ¿Se escucha bien? Antes que nada, porque tengo auriculares y tal vez haya interrupción de No, no, sonido. se te escucha bien, sí, sí. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, sí, este trabajo consiste en poder mostrar con una perspectiva descriptiva, digamos, la descripción, pero teniendo en cuenta los criterios para poder declarar patrimonio a lo que se consideraría materialidad inmueble, ¿sí? O sea, patrimonio cultural inmueble en el Perú. ¿Sí? Estamos hablando en concreto de 11 sitios, en realidad son 9 los sitios declarados patrimonio mundial que sean justamente de carácter cultural y material, más 2 que son de carácter mixto, natural y cultural, y 2 más que serían solamente natural, llegando al número de 13. ¿Sí? Esta historia arranca primero, bueno, por supuesto, con la Convención del Patrimonio Natural y Cultural celebrada en París en el año 1972 por parte de la UNESCO, donde se define estos conceptos de patrimonio cultural, se busca establecer el objetivo de la protección de los bienes que pueden estar en peligro y la importancia, a través de que los estados se comprometan en postular en aquellos testimonios del pasado, herencias que puedan requerir un valor especial para la humanidad y que requieran una ayuda técnica, profesional y también incluso financiamiento por parte de un ente internacional como es la UNESCO para su conservación y salvaguarda a futuro, para que pueda seguir estando presente para las generaciones futuras que les sean legadas. Bueno, así que este trabajo va a estar con el nombre de paisajes escenográficos, teniendo en cuenta, la siguiente diapositiva creo que lo menciona, a ver, en la siguiente, teniendo en cuenta que en términos de la doctora Ana María Rocchietti, la arquitectura, en tanto estructuras del registro arqueológico, es el rasgo más escenográfico de la herencia dejada por los andinos. En ella invirtieron la mayor cantidad de su trabajo de acuerdo con una lógica constructiva singular. Es muy llamativo, no solamente desde lo estético, sino también en la volumetría, en la singularidad, en ser testimonio de prácticas culturales ancestrales que identifican al mundo andino, que remiten a la idiosincrasia y pensamientos, y que son testigos de momentos históricos distintos de la historia del Perú, en este caso en particular, porque estamos hablando de los 11 sitios que tienen carácter cultural o cultural mixto. ¿Sí? Así que en este eje pasamos a la siguiente diapositiva, marcando que si bien se limitaba en 6 criterios para determinar cuándo un patrimonio puede ser declarado cultural y 4 cuándo puede ser natural, hoy en día se habla de 10 en general, pero de todos modos sabemos que del 1 al 6 remitan a lo que es lo cultural. Y lo que quiero tratar de mostrar es, más allá de la descripción general que pueda plantear de cada patrimonio cultural, es el criterio que se utilizó y que nos ayude como insumo para repensar si es posible alguna revisión a futuro en pos de una conservación integral, en pos de poder repensar diversas dimensiones que abarquen de una manera mucho más completa y abarcadora su continuidad. Entonces, el criterio uno, el genio creativo humano, para destacarlo en concreto, más que nada centrándose en este carácter de la monumentalidad, grandiosidad, un criterio también, digamos, de estética en sí, que encierra la cultura. El 2 en tanto, que ese elemento que se está preservando refleje intercambio, flujos de grupos humanos. El 3 en tanto testimonio único
excepcional que ese elemento declarado patrimonio sea testigo de una sociedad concreta en tiempos pasados, tenga continuidad o no en el presente. La siguiente diapositiva. El cuarto, en tanto que un patrimonio pueda reflejar etapas distintas del tiempo, como un paisaje construido socialmente. El quinto, que remite a que el sitio en sí sea una confluencia que materialice el vínculo humanidad, o sea, el hombre en sí con el entorno y su transformación en beneficio de la continuidad del grupo social, o sea, esta confluencia de naturaleza-cultura. Y el sexto, el que remite a tradiciones vivas que le den y le carguen valor a ese patrimonio. Este criterio, que es el sexto, no puede ser declarado por sí solo como único criterio, a diferencia del resto, que ya con poder ser, digamos, considerado por UNESCO, por el comité evaluador en sí, como tal, ya alcanza para poder ser declarado, con uno solo de los otros criterios. En ese sentido, también va de la mano que estos bienes patrimoniales, pasando a la siguiente diapositiva, tienen que tener desde ya la integridad, o sea que han estado en un estadio antes de ser declarado, que se pueda haber mantenido en gran parte sin un desmoronamiento concreto, que ya no se pueda distinguir su identidad. Así que para ser aprobado una base grande de integridad tuvo que tener. Autenticidad, es decir, evitar falsos históricos que a través del tiempo hayan modificado y ya alteraron tanto la estructura que no se puede distinguir qué es original y qué no. Y demanda, por supuesto, protección, políticas en sí, marco legal de los Estados miembros y prácticas con profesionales técnicos en la gestión de la conservación y restauración del patrimonio cultural. En la siguiente diapositiva, en todos los casos de los patrimonios declarados en el Perú, que se ven en el mapa que se observa a continuación, tuvieron en cuenta estos tres aspectos importantes. Todos han tenido integridad, autenticidad y, bueno, ya un marco legal previo que avalaba la misma. Y en ese sentido, bueno, se ve una distribución regional que tenemos tanto en las costas, en la sierra y en zonas ya incluso ya cercanas en las tierras más altas del inicio de la Amazonía. Pasando a la siguiente diapositiva, se puede observar ya el primer sitio que fue declarado. En realidad, en ese año se han declarado dos, en el año 1983, el Santuario Histórico Machu Picchu y también el Cusco, ¿sí? El santuario, la ciudad de Cusco y el Santuario Histórico de Machu Picchu. Esto marca entonces el puntapié inicial en la historia de sitios declarados Patrimonio Mundial que sean de origen peruano, ¿no? Y que de hecho hasta va a ser emblema en un tiempo largo en lo que va a ser el turismo cultural, considerando a el Perú como el país de los incas, que eso después con el tiempo fue revisado porque, por supuesto que el Perú en sí tiene una historia, una tradición muy rica y diversa previo a los incas, que bueno, de hecho los patrimonios declarados posteriormente también remiten a esas identidades diversas que han nutrido en definitiva al incanato y posteriormente al mundo hispano que se ha fusionado allí. Con respecto a sí, con respecto a este marco legal, el artículo 20 de la Constitución Nacional Peruana es el que da este marco de protección y la ley 28.296, el artículo 2, en concreto, también da directrices y como principio en sí para ordenar cómo llevar a cabo estas áreas protegidas y las políticas patrimoniales. No voy a dar una clase de qué es Machu Picchu, por supuesto, ya todos sabemos. En concreto, lo que quiero acá destacar es qué criterios se han tenido en cuenta. El criterio 1, el criterio 3, es decir, como obra maestra del ingenio humano, claramente lo vemos a nivel de grandiosidad
Y también el criterio 3 claramente es un testimonio del mundo inca, ¿no? En tanto, centro sagrado, ceremonial, y tiene dos elementos también de patrimonio natural. Hay una confluencia entonces de natural y cultural en un entramado que lo reúne y que más adelante hasta incluso puede ser considerado bajo una categoría posterior del año 92, que es la de paisaje cultural, que integra ambos. En la siguiente se puede observar Centro Histórico de Cusco. Allí aplica el criterio número 3 y el número 4, es decir, es testimonio de una cultura en concreto, sí. Acá en realidad de dos, y por eso también es el criterio 4, que el cual considera que remite a fases de la historia en concreto. ¿Por qué en este caso? Porque tenemos la fase del Cusco como ombligo del imperio, del Tahuantinsuyo, ya un estadio urbano desde Pachacútec en adelante, y el Cusco colonial, en el cual se lo intervino con construcciones barroco-coloniales, catedral, pero sobre los cimientos de las estructuras del mundo incaico. Por lo tanto, es testigo de dos momentos del pasado, ¿sí? Por ese motivo es criterio 4 en este caso. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, año 85, tenemos otro sitio patrimonial que se va a sumar, que remite a esta idea de las culturas madres de la civilización, olmecas en el mundo mesoamericano, Chavín de Huántar en el mundo andino, y se va a establecer en sí como estructura patrimonial este sitio arqueológico que remite a un centro ceremonial con sus túneles interior, con el sonido del jaguar, la decoración en las paredes, las cabezas clavas, eh, y toda una simbología que ya arranca un desarrollo que remite a posiblemente más adelante las condiciones de un cierto urbanismo. Acá el criterio que aplicó solamente fue el criterio número 3 como testigo de una cultura pasada, una cultura madre de la civilización, y por ese motivo se lo contó, al punto que se lo consideraba un centro ceremonial a Chavín de Huántar. En la siguiente diapositiva se puede observar, bueno, ahí se ven las cabezas clavas, pasamos hasta llegar a la siguiente patrimonialización. Ahí tenemos la zona arqueológica Chan Chan en el año 1986. Este sitio tiene una particularidad que además en paralelo se lo declara patrimonio en peligro, que implica política de salvaguarda, en riesgo, debido también a factores climáticos. Bueno, afecta a la corriente del Niño cada una cierta cantidad de años, que eso implica acciones de drenaje y también a su vez de protección para evitar filtrados en las estructuras originales y agregar ciertos revestimientos y techados, como también tener en cuenta y medir los movimientos antisísmicos debido a que es una zona que es frágil a la misma, como a su vez también de la erosión. Por lo tanto, hay varios agentes que pueden alterar, además del factor antrópico que está en todos los casos, ¿sí? Por lo tanto, la categoría en peligro está presente cuando se lo declara patrimonio, y el criterio que se aplica ahí es el criterio número 3, como también testimonio de un momento, de una cultura en concreto, que en este caso sería la cultura chimú. Es capital del reino Chimor, de los Chimú, con sus 9 ciudadelas o palacios amurallados, ¿sí? Es la parte que el templo Nik-An es la parte que se puede ver al turismo, pero hay 8 más, y a las afueras de la misma, las residencias urbanas periféricas que no se conservan en el mismo grado de preservación que tienen actualmente los 9 palacetes. Pasando a la siguiente diapositiva, se puede observar el Centro Histórico de Lima. En este caso estamos viendo un patrimonio que aplica el criterio número 4, porque estamos viendo
que es testigo de un momento puntual del pasado. Estamos hablando de que fue la urbe más importante de América del Sur entre el siglo XVI al siglo XVIII, la ciudad de los Reyes, ¿sí? Un gran centro de la hispanidad, y se aprecian claramente la gran presencia española en el estilo barroco colonial, los balcones justamente de madera, y esta plaza de armas, como se ve en la imagen, que están apreciando en este momento. Pasando a las siguientes diapositivas, tenemos, bueno, también ahí, Parque Nacional del Río Abricero. Esto tenemos en el año 1990 la declaración, que en realidad va en conjunto también con su declaratoria patrimonial natural. Pero también es cultural porque se han encontrado 36 sitios arqueológicos, se los han trabajado, y acá aplica el criterio número 3 como muestra de una cultura preincaica en la cual también fusiona elementos naturales con culturales. Por ejemplo, ahí se puede apreciar el uso de la madera en entallados plasmados en las estructuras. En la siguiente diapositiva, del año 1994, se declaran líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Criterios 1, 3 y 4. Claramente que es una obra del ingenio humano, es testigo de la cultura nazca en sí, porque está materializada los conocimientos astronómicos en este códice, en esta manera de comunicarse tanto con los dioses como hacia Dios también, como una percepción dirigida hacia lo astronómico. Ya que muchas de estas líneas se dirigen hacia el Cahuachi, que es el centro ceremonial de cultura nazca. Y claramente también refleja un momento concreto del pasado que va entre el 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo en la costa desértica sur peruana, con una aridez que le ha permitido su conservación. En la siguiente diapositiva tenemos, pasamos a las siguientes, el centro histórico de Arequipa. La siguiente, ahí está. Del año 2000. Acá tenemos una estructura que remite al mundo colonial. Estamos hablando del sur peruano, pero el rasgo que dota de singularidad, ya que la excepcionalidad, como criterio también importantísimo para poder declarar patrimonio, es el material en el cual están hechas estas construcciones, que es una roca volcánica, que es el sillar. Y a la vez su construcción demandó ingenio que fusiona lo criollo, lo hispano y lo autóctono originario. Entonces ha sido construido por mano de obra tanto criolla como mano de obra originaria, pero con una materialidad constructiva que es el sillar, ¿sí? También fusionando un estilo barroco, colonial. La siguiente diapositiva, ¿sí? Y aquí tenemos el criterio 4 y el 1. En este caso estamos hablando de la ciudad sagrada de Caral Supe, año 2009, investigado por la arqueóloga Ruth Xavi Solís. En este caso tenemos el criterio 2, 3 y 4. Estamos hablando entonces de considerar un conjunto de influencias culturales. Claro, porque en definitiva es un centro urbano que está asociado con centros menores urbanos, como por ejemplo Aspero, entre otros, que está a 20 kilómetros de Caral, cerca de la orilla del río Supe. ¿Sí? Lo particular de Caral es que es la urbe más antigua de América. Eso data hace unos 5.000 años, es decir, del arcaico tardío, y eso le da un valor excepcional por ser testimonio más temprano del urbanismo en América. Bien, pasando a la siguiente, tenemos la ubicación geográfica con 6 pirámides, se ven combinación de estructuras hechas a piedra y barro. Y también ya se encuentra tempranamente los quipús, en la siguiente se puede observar, creo que los quipús, que son este registro contable
que se lo asocia al mundo incaico, pero que ya remite tempranamente en Caral Supe. Por lo tanto, también esto para pensar cómo el patrimonio inmaterial, cómo el patrimonio inmaterial y el patrimonio material mueble no pueden ser olvidados cuando se habla de estructuras patrimoniales como las que recién estamos mostrando. Van asociadas en conjunto para poder entenderlo de una perspectiva integral. Perdón, Ariel. La- Si, sí, si podrías ir cerrando, por favor, sí, por el tiempo. cómo no, ya Dale. vamos cerrando la idea. Ya paso a la siguiente, ya para el final, pasemos a las Dale. consideraciones finales, porque después teníamos Camino a Capacñán y también un observatorio astronómico que fue declarado en el 2021. El punto que quiero cerrar como idea central en esta ponencia es la redefinición de ciertos aspectos de los criterios. En primer lugar, se puede observar que se remitió a un criterio de segmentación de bienes en tanto un foco en la excepcionalidad, que claramente, que si vos te ocupás en segmentar, vas a encontrar singularidad, pero no se puede disociar con el conjunto que integra y que explica esa singularidad en concreto. Un ejemplo que sí lo encierra bien, por ejemplo, es el ejemplo del Camino de Capacñán, donde allí sí se considera el criterio 5, es el único caso de todos los que recién vimos que aplica el criterio 5, que se puede ver la relación, por ejemplo, de naturaleza-cultura, por un lado, eh, y también el criterio 6 es el único caso que aplica el criterio 6, en el que se puede ver la inmaterialidad, las tradiciones vivas, cómo dotan de sentido al patrimonio cultural. La pregunta es, los otros patrimonios que estábamos trabajando recién no presentan elementos de tradiciones vivas, de elementos del patrimonio inmaterial que del año 2003 son reconocidos por la UNESCO. Bueno, en el momento que fueron declarados, no había Convención 2003, pero hoy podría revisarse estos criterios teniendo en cuenta la Convención para revisar las declaratorias previas en tiempos pre-2003. En ese sentido, podría generar una gestión de patrimonio con un criterio mucho más abarcador, incluyendo de un modo mucho más significativo a las comunidades portadoras, que también trabaja en este sentido Janina Aguilar, con el patrimonio inmaterial, a la preservación de las estructuras patrimoniales declaradas por la UNESCO. En ese sentido, este trabajo quería mostrar estos límites que presentan estos criterios, que muchas veces quedan demasiado cortos, pudiendo ser incluir muchos criterios de los que existen a las que recién vimos. Y para dar ejemplo chiquito, por ejemplo, como recién, por ejemplo, considerar Chan Chan, ¿sí? Capital del reino Chimor, que de hecho trabaja desde un área que es el trabajo del barro en sí como estructura, como un elemento que también implica el criterio 5, naturaleza, cultura, y en pos de un paisaje integral en un continuo, en un ambiente ecológico para la población. Y un ejemplo más y último, por ejemplo, pensar en Caral Supe, no solamente como la ciudad más antigua, ¿sí?, de América, sino también pensarla justamente como la ciudad que remitía conocimientos de elementos sustentables, como por ejemplo las chibras, que son unas bolsas con unas piedras en el interior de las estructuras, que era antisísmico, y también, por ejemplo, colocar residuos que lo hacían en las estructuras también interiores para generar un ambiente también ya ecológico en esos tiempos, que claramente es un valor excepcional para pensar un medio ambiente integral. Así que bueno, con esto agradezco por la participación en las jornadas.